Ahora te debo preguntar como médico, ¿vos estás de acuerdo con lo que dijo Perrone? La verdad, no pude escucharlo mucho. Yo conozco, fui de los primeros, y lo digo con toda humildad, junto con la doctora Marta Cura en el año 2001 le hicimos un ecocardiograma Sí. a Maradona y fuimos quienes alertamos que ya empezaba con una dilatación del corazón y eso es Pero es producto... normal, es normal. No, normal no, por eso En ya... los deportistas tiene el corazón más grande. Una cosa es el corazón más grande, otra cosa es el corazón dilatado. Son dos cosas totalmente distintas. El corazón más grande responde a una necesidad fisiológica, el corazón dilatado responde a una compensación en la falla de bomba. No nos olvidemos que el corazón tiene la función de generar una diferencia de presiones. Por eso nosotros siempre decimos el corazón, pero en realidad son dos corazones. Un corazón derecho, un corazón izquierdo, y lo que hacen los dos corazones es generar la diferencia de presión para que el líquido circule. Esto como una manguera, para que el agua de una manguera circule, tiene que haber una diferencia de presión. Si la manguera está toda en el mismo nivel, el agua no circula. Bueno, de la misma manera hace la sangre y para eso se necesitan dos corazones. Ya en el año 2001 habíamos alertado que comenzaba a verse los primeros efectos de una dilatación, bueno, y después todo lo que ha pasado con Diego a lo largo de estos años y que ha tenido este desenlace totalmente esperado. Sí. No tengo ninguna... La verdad que hay que ser muy respetuoso. Yo tengo 32 años de ejercicio ininterrumpido de la medicina, en terapia intensiva, en un quirófano, y no se puede hacer un diagnóstico por teléfono o por televisión, y mucho menos un diagnóstico de mala praxis. ¿Sí? Lo que veo que cuando empiezo a analizar y a escuchar a los diferentes actores... La interacción de las drogas sí es un problema. Lo que escucho, lo que se ve, hay que ser muy cuidadoso, pero me parece que Maradona no tenía el nivel científico en su tratamiento que requería un cuadro como el de él. No tengo ninguna duda. No tenía, a ver, repetime. No tenía el tratamiento que estaba haciendo, que necesitaba él. Le faltó potencia científica. Por sobre todas las cosas, en las condiciones que estaba Maradona, como usted bien lo decía, sí. Maradona era una persona que obviamente, más allá de eso, por su impronta, por su popularidad y por situación económica, podía tener acceso a mejores planes terapéuticos. Está bien, o sea, no abrí juicio, pero digamos que algún punto de observación tenés. Sí, obviamente cuando escucho todo lo que ha pasado, si es cierto, si todo lo que se escucha es cierto, la verdad que estamos ante la presencia de un escándalo. También hay una cuestión que cuando se habla del tratamiento de Maradona se le achaca mucho a los médicos el descuido, ¿no? Tenemos que también entender que el médico no es una niñera, el médico es un tratamiento, después hay diferentes responsables de que ese tratamiento se lleve adelante. Ahora, me parece que lo más triste de todo esto es que Maradona terminó con esa popularidad muriendo solo y en total solo y abandonado. Solo y total abandono. Yo creo que lo único que a nosotros nos queda como consuelo es saber que Maradona ha encontrado la paz que necesitaba, ¿no? Yo creo que esa manera de haber vivido fue lo que generó que muera solo y abandonado, y me parece que necesitaba esa paz. Quiero hacer una pregunta, no tiene nada que ver, pero bueno, mientras nos llega el material de Perrone. ¿Qué opinas del tema de los rugbyes? La verdad, vos sos rugby también, sí, ¿no? Yo jugué mucho al rugby, mucho al rugby. Cuando a los 15 años tuve que decidir o el karate o el rugby, me decidí por el karate. Y siempre me quedó ese sinsabor de no haber seguido jugando al rugby. Sí. Jugaba fuertemente, muy apasionado. Y tenía... ¿Eras Pilar? ¿Eras Pilar o Hooker? No, Hooker. Hooker. Y no el lomo sino el Hooker. Y tenía, la verdad, que una aprensión muy fuerte por el rugby. Tal es así que a mi hijo, que tiene 6 años, hace 2 o 3 años que vengo haciéndole el entre para... este equipo? ¿Qué pasó? La verdad que una desilusión muy fuerte, Yo creo que lo de Maradona, lo que pasó en el homenaje a Maradona, el homenaje que hicieron los All Black y la falta de reacción de los Pumas, me parece, uno siempre, cuando veía a los Pumas, veía... era esa argentinidad, esa pasión, ese compromiso, y la verdad que haber visto a los Pumas en una actitud totalmente
inapropiada ante el duelo de un deportista que supo llevar esa camiseta con mucho orgullo, ¿no? Yo creo que además, las imágenes que nos pero quedan... además Maradona era hincha de los Pumas. Pero no solamente eso, no solamente eso. Yo creo que la imagen de ese Maradona puteando a los italianos en el Mundial, en ese país que lo recibió con tanto afecto, que lo quería y la verdad que no le importó nada. Ahora, y expresó esa ¿Pero vos crees argentinidad. que el rugby es así? ¿Vos estuviste en el No, rugby? hoy lamentablemente es así. Hoy el rugby lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Lo digo con, inclusive yo creo que hay una responsabilidad de las autoridades de la UAR. Y lo digo porque allá por el mes de marzo, con el doctor de Rosa, que es un psiquiatra especialista en violencia muy importante, generamos un centro de estudio desde el Ministerio de Seguridad y nos reunimos con las autoridades de la UAR para justamente expresarle esta preocupación. El caso Fernando, para expresarle esta preocupación y para decirle que el caso de Fernando no había sido un caso aislado, sino que era una constante que veníamos viendo, observando lamentablemente en el rugby y que se debería intervenir en la UAR de manera contundente. Lamentablemente eso no prosperó y bueno, hoy estamos sufriendo... O sea, vos le avisaste a la UAR, muchachos. No solamente le avisamos, sino que pedimos comprometernos juntos con ellos para generar un programa que tenía que ver justamente con la prevención de la violencia y todas estas cosas que estamos viendo y la Unión que Argentina están de Rugby pasando. no dio y bola. la verdad que nos atendieron, nos reunimos en un hotel, sí, pero no hubo esa... Yo creo que no hay voluntad. No eran conscientes de lo que estaba pasando en el rugby. Por ahí nosotros que estamos desde afuera lo estábamos mirando con un lente un poco más. O sea, vos lo que estás haciendo amplio. es un toque de atención. Ojo, acá no terminó. No solamente un toque de atención, sino decirles que habíamos formado un equipo interdisciplinario que tenía como función empezar a trabajar en la génesis de la violencia. La violencia es una enfermedad y como toda enfermedad necesita un tratamiento y que queríamos empezar a utilizar esa terapéutica en un ambiente como era el rugby, que advertíamos ese comienzo de violencia colectiva. Bueno, esto es los resultados, por eso a mí en lo personal no me sorprende y la verdad como fanático del rugby, como fanático de los Pumas, me avergonzó la imagen de los Pumas ante los All Black el otro día, el domingo. La verdad que fue un golpe muy feo. Y lo peor es que le tuve que dar la razón a mi señora que mi hijo no tenía que practicar rugby. Que hasta que el rugby no recupere sus valores tradicionales, dice, no quiero que haga rugby. La verdad que es lo que más le duele a uno. Está bien. Ahora te pregunto que estás en sinceramiento. Lo que pasó acá, ¿qué fue? ¿Una falla de organización? ¿Fue un delirio? Porque vos saliste a bancar bastante a la policía de la ciudad, en el sentido, vos siempre tenés con la fuerza de seguridad una relación muy, no muy concesiva, sino muy comprensiva. Lo que digo es, ¿actuaron bien, actuaron mal o todo esto fue un quilombo? Mire, primero es falta de ética hacer un análisis de opinión sobre el accionar de otros colegas. Lo que sí, me parece que acá hay que definir cuestiones fundamentales. Si cuando estamos ante la presencia de un delito, nos guste o no nos guste, es un delito, la policía tiene que actuar o no tiene que actuar. Obviamente que yo soy de aquellos que entiende que ante la comisión de un delito la policía tiene que actuar y tiene que actuar de una sola manera, que es bien. Obviamente que excesos hay en el rugby, hay en el fútbol, hay en la policía, hay en la medicina, pero eso no es la generalidad de la policía. Los policías que actúan mal tienen lo que se merecen por la ley, pero el accionar de la policía tiene que ser siempre la represión del delito. Yo sé que la palabra reprimir nos trae trágicos recuerdos de hace muchos años. La connotación histórica no tiene nada que ver. Legalmente lo que tiene que hacer la policía es reprimir. Reprimir significa hacer cesar un delito. Y cuando hay una comisión del delito, la policía tiene que actuar. Y tiene que actuar de una sola manera, bien y en el marco de la ley. Ahora, yo te pregunto, digo, frente a esto,
acá hay un tema, concretamente le voy a preguntar, porque hablo con los dos con la misma libertad. Hablo con Sabina Frederick, como hablo con vos también. Digo, ¿vos creés que Sabina Frederick no tiene el concepto que tenés vos? Son dos mundos diferentes. Ella tiene el concepto de que tenemos no dos hay que hacer conceptos. nada y vos tenés el concepto de que hay que hacer. No tengo ninguna duda que no tenemos los mismos conceptos. Eso no quiere decir que ella esté equivocada. Sí. Yo miro desde la óptica y de la experiencia que tengo y de la formación, porque yo me formé para esto. Pero, pero vos no sos amigo muy de Sabina. No, la gestión no es un club de amigos. No, ya sé, obviamente. Yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo. Que no esté de acuerdo no significa que tenga la razón, para nada. Y para eso uno discute. Pero obviamente yo vengo de otra, hasta políticamente, yo vengo del peronismo y sabemos lo que significa la gestión dentro del peronismo, ¿no? Perón siempre decía, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Entonces, bueno, uno ya está conceptualmente viene formado en esa doctrina. Está bien, pero digo, en ese sentido, hasta ahí llegas con tu opinión. Había que actuar y se actuó. Sí, había que actuar. No tengo ninguna duda que había que actuar, ninguna duda que había que actuar. Obviamente que en el marco de la ley, por supuesto, y obviamente ¿Vos que... hubieras dejado que la Casa de Gobierno sea la sala velatoria? No, eso, mire, no se puede, la verdad que no corresponde, no corresponde, así como digo, no corresponde hacer un análisis de la actuación médica por televisión. Me parece que esto necesita análisis mucho más profundos. Creo que todo lo que se hizo con la mejor buena voluntad y con la mejor intención de brindarle no solamente la contención a la familia de Maradona, sino al pueblo argentino que sienta a Maradona como propio. Sí, tenía que haber dejado 2 días por lo menos para que lo puedan Ni ver. usted, ni yo, ni ninguna autoridad, la gente. Ninguna autoridad política lo podía determinar. Es decisión y potestad de la familia, y eso, por más que nosotros hubiéramos querido que se haga toda una semana. Eso no estoy de acuerdo con el resto, así que me parece la familia, que... cuando vos tenés una figura popular de esas características, la familia no cuenta. Sí, mire, Vos sabés que no cuenta. es contrafáctico, es contrafáctico. Mira, ayer escuchaba, ¿por qué Maradona con su popularidad muere solo y abandonado? Y nadie puede poner en duda el amor incondicional de sus hijas, nadie puede poner en duda, el amor incondicional de su exmujer, de su expareja, de sus compañeros. Nadie puede poner en duda el afecto que tenían muchos compañeros de selección de Maradona, y sin embargo la consecuencia final fue un Maradona solo y abandonado. Entonces hay que analizar un poco qué fue el mundo de Maradona, ¿no? Ni para bien ni para bien. Por eso, es lo que pasó alrededor de Maradona durante todos estos años. Por eso yo creo que, mire, yo estoy convencido, Maradona es una discusión de asados, ¿no? Si Maradona era un intelectual, cuando uno se junta a comer asado en el mundo de la política, siempre están los intelectuales y los que trabajamos, que para ellos no somos intelectuales. Y yo siempre discuto, ¿no? Maradona, para mí, era un gran intelectual. Gran intelectual, porque hemos hablado con Maradona pero mire, yo le voy a decir una anécdota que le pasó a Miguel Ángel. Miguel Ángel, uno de sus primeros trabajos era con De Medici, era haber hecho unas esculturas en la puerta de su mansión. Cuando le va a reclamar el pago, el mecenaz le dice, no, usted está reclamando mucho, y lo único que hizo es una escultura. Acá lo que vale es el trabajo del que piensa. Y Miguel Ángel le dijo, las manos son las siervas del intelecto. En el caso de Maradona, esos pies los movía una cabeza brillante. Y Maradona siempre estuvo adelantado, más allá de su habilidad, era esa posibilidad de pensar la jugada mucho antes que lo demás. La muerte de Maradona... Lo que pienso con la cabeza me sale con los pies. Pero siempre una jugada antes. Claro. Yo no tengo ninguna duda, que Maradona preparó el escenario para descansar en paz. No tengo ninguna duda. Vos decís que se murió. Murió porque quiso. No tengo ninguna duda, y lo digo en el buen término, ¿no? Con el afecto que todos los argentinos tenemos, yo creo que fue la última jugada de Maradona. Por eso hablaba de sus papás, hablaba de su mamá. Fue la última jugada. Yo estoy convencido que fue la última jugada de Maradona y tenemos eso. ¿Cómo? La gente que tiene ganas de morirse se estudia. No es ganas de morirse, cada uno planifica, y muchos planifican
planifican inclusive hasta su muerte inconscientemente, ¿no? Como todas las enfermedades, hay un gran componente psicosomático en el comportamiento y en el transcurso de una enfermedad. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el coronavirus, el gran componente psicosomático que tiene la enfermedad en aquellos pacientes que padecen los síntomas. Eso, el componente psicosomático es fundamental. ¿Qué está diciendo, doctor? Claro, el coronavirus. ¿El COVID ayuda a morirte? No. Digo, el comportamiento psicosomático en el desarrollo de una enfermedad. El COVID ha sido una enfermedad que ha tenido un comportamiento psicosomático muy fuerte. El estado psicosomático fue lo que... Así que facilitan a algunas personas que el COVID... Inclusive el estado de ánimo es un potenciador de las defensas. Tiene una explicación fisiológica, ¿no? No es solamente un comentario al pasar. Mirá vos. Sí, claro. Yo también creo que él preparó su escenario, Yo creo que fue su escenario final. Yo creo que fue su última jugada. Sí. No tengo ninguna duda. Más allá de cualquier... Después se verá si hubo mala praxis, ¿no? Pero que él decidió eso, seguro. Inclusive, bueno, yo creo que hay que estudiar un poco qué es lo que pasó en los últimos tiempos de Maradona, no solamente de la consecuencia médica, sino de la consecuencia de sus actos jurídicos. Para que un acto jurídico sea válido tiene que tener voluntad, intención y discernimiento. Bueno, acá tenemos abogados que saben mucho más que yo. Estos abogados no están de acuerdo con nada, así que no le doy bola. Hay que ver si ese discernimiento y esa intención que tuvo Maradona en sus últimos actos fueron o no voluntarios. Yo me que siento exactamente lo mismo, que él preparó la última jugada. Vos lo llamás la jugada, yo creo que él preparó como el escenario de un final previsto. Sí, yo creo que necesitaba paz. Maradona, si hay algo que nos puede quedar como consuelo a todos aquellos que compartimos la pasión con Maradona, es que encontró la paz que necesitaba. Está bien, me parece que es obviamente importante que la gente lo tenga en cuenta. También todos sentimos lo mismo, que viste cuando a se muere una persona y decís, bueno, por fin ahora va a descansar, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Ha tenido una vida de infierno, aún en la gloria. Ha sido un infierno su vida. Y esto que hablamos recién se ve mucho, pero se ve mucho en aquellas parejas en el buen sentido de esa comunión afectiva, cuando uno de los cónyuges se muere de manera prácticamente inmediata y sin explicación, muere el otro cónyuge, ¿no? Eso es muy común verlo, no es un delirio. Bueno, yo lo viví en mi casa. No es un delirio. Mamá murió y al año murió papá. Sí, no es un delirio. Empezó una tristeza absoluta. Eso genera, hay un componente psicosomático muy fuerte. De eso no tengo ninguna duda. Murió mamá y al año exactamente, un poco menos de un año, murió papá. Inclusive recién estaba escuchando al cardiólogo y no había, si es cierto que no había medicación para el corazón, es una locura. No solamente por eso, sino que hay que calcular que Maradona venía de una anestesia general. Sí. Cuando se hace una anestesia general... Se hizo un monitoreo. Sí, pero acá hay una cosa que hay que entender. Cuando usted hace una anestesia general, así como decíamos recién que hay dos corazones, uno derecho y uno izquierdo, y que trabajan a diferentes presiones para que la sangre circule, a nivel del sistema nervioso hay dos sistemas nerviosos. Uno que se llama autónomo y el otro que se llama voluntario. Voluntario es, yo quiero agarrar la copa, le mando una orden de mi cerebro a la mano para que la agarre. El autónomo es el que el cerebro maneja el ritmo del corazón, el ritmo de cómo hacemos... Va solo por su cuenta. Y que en los otros, yo quiero que mi corazón vaya más rápido, no lo puedo hacer. Entonces, cuando se hace una anestesia general, ese sistema nervioso autónomo se corta y el anestesista toma el control de situaciones como la frecuencia del corazón, como la frecuencia respiratoria, que después de que se termina la anestesia, tarda mucho tiempo en volver a tomar el control de manera compensada, porque cada vez que hay una falla de un órgano, hay todo un sistema nervioso que lo va acompañando en su evolución. Eso nos generó, no fue acompañado con medicación para que vaya tomando el control de manera mucho más compensada el sistema nervioso autónomo, y mucho más si estamos hablando que seguía
con medicación para las adicciones, no nos olvidemos que, por ejemplo, hay drogas de consumo ilegal como la cocaína que tienen efectos ionotrópicos positivos. ¿Qué significa ionotrópico positivo? Que son efectos que generan una mayor fuerza en la contracción cardíaca, ¿no? Que suplanta muchas veces a otras drogas que le da el cardiólogo para que eso pase. Entonces, si usted le saca las dosis habituales que su organismo manejaba para mantener la contracción del corazón y no lo compensa con otra medicación, seguramente que está generando una mala praxis.